Pueden tomar asiento en esta mañana. La exhortación está bajo el anciano José Vázquez, así que el que tenga oído para escuchar, que escuche así la palabra de Dios. Buenos días, hermanos. Hoy vamos a seguir con Primera de Tesalonicenses, pero antes de comenzar quería hacerle como una pequeña historia basada en un libro que no leí yo completo, pero se lo regalé a Camiel. Y es que en la década de los años 70, 1970, en California, está este joven de algunos 20 y pico de años y se convirtió, ¿verdad? O se convirtió al evangelio bajo el ministerio carismático pentecostal que surgió en esa época de los 70 en California, y entró en unos grupos de carismatismo pentecostal que se enfocaban mucho en estas ideas del fin del mundo, del apocalipsis, de que Cristo venía pronto y el mundo se iba a acabar bien pronto. Entonces eso venía por juicio de Dios ante la venida de Cristo, y la enseñanza fue a que había que prepararse para eso, como nos enseñan a nosotros a prepararnos. Pero la enseñanza a ellos era un poco distinta. No era prepararnos para recibir a Cristo en santidad, sino era una enseñanza de prepararse para sobrevivir a eso que iba a pasar, esperando ese juicio y la segunda venida. Entonces este joven, con esas ideas, dice, pues yo necesito mucho dinero para entonces hacer una casa segura, comprar rifles, pistolas, balas para poder defendernos a mí y a mis hermanos de la iglesia. También necesito dinero para amontonar mucha comida. Y como el dinero no lo tenía, se le ocurrió la idea de robar un banco. Dice, yo voy a robar un banco y entonces tendría el dinero. Y eso se puede hacer porque, volvemos, Cristo viene. Entonces él convence a otros 4 de sus amigos, otros 4 jóvenes, y deciden robar el banco. Un banco en la ciudad de Norco, en California. Eso fue en los años 80. Por la providencia del Padre, el robo fue un desastre. Murieron 2 de los amigos de él a tiro limpio con los policías. Un policía murió. Hubo muchos heridos de bala y los 2 sobrevivientes, incluyendo a George Smith, que era el nombre del líder, van a pasar su vida entera en la cárcel. Eso fue en 1980. 45 años después, ni se acabó el mundo, y aún seguimos esperando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué les digo esto? Porque Pablo ahora va a empezar a hablar en la epístola de Tesalonicenses, diciéndole a los cristianos que se comporten de una forma, como cristianos, esperando la venida de Cristo. Y vemos que eso hay gente que lo ha trastornado en ideas raras, pero hoy vamos a ver cómo el apóstol Pablo le enseña a la iglesia de Tesalonicenses, a nosotros también, cómo es que debemos comportarnos como cristianos, cómo vivir una vida como cristianos ante la venida de Jesucristo. Y la primera parte de la epístola, Pablo habló mucho de lo que hizo en el pasado. Ahora vamos a empezar a ver Pablo hablando de conducta ética cristiana, mirando a la segunda venida de Cristo. Y si buscan en sus Biblias, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, pero voy a empezar con el versículo anterior, que es el 3:13. Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses 3:13. Y dice la parte B al final, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Y ese es el contexto de lo que Pablo está diciendo, que Jesucristo afirme nuestros corazones irreprensibles en santidad ante la venida de Cristo con todos sus santos. Entonces vamos a hablar de eso hoy, de que el apóstol Pablo le recuerda a la iglesia que él fundó en Tesalónica, que el creyente tiene como meta el vivir para agradar a Dios, siguiendo las enseñanzas de él como apóstol, pero unas enseñanzas que fueron transmitidas con la autoridad y la autoría de Cristo mismo. Así que ahora sí, si se ponen de pie y leemos 1 Tesalonicenses 4, 1 al 2. Y déjenme 1 Tesalonicenses 4, 1 al 2. Y me disculpan que se me fue la Biblia de aquí. Dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús
que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Pues ustedes saben qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Disculpan un poco las ronqueras, que salimos de un catarro hace poco. Y este sermón lo he dividido en 2 puntos. El primer punto basado en el versículo 1. Y el primer punto es: solo en Jesús podemos abundar en andar en santidad y agradar a Dios. Solo en Jesús podemos abundar en andar en santidad y agradar a Dios. Y quizás después de 10 o 15 años de experiencia pueda hacer puntos más cortos, pero esos son los que tengo ahora. Y el punto número 2, basado en el versículo 2, solo Jesús puede enseñar cómo abundar en andar en santidad y agradar a Dios. Solo Jesús puede enseñar cómo abundar en ese andar en santidad y agradar a Dios. Entonces, hermanos, si vamos ahora al verso 1, hablando de que el punto de que solo en Jesús es que podemos abundar en andar en santidad y agradar a Dios, vemos que Pablo empieza esta parte de la epístola con una exhortación generalizada. No da mandatos específicos, pero sí le dice a la iglesia que tienen que hacer algo. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Entonces Pablo le está dando el porqué de lo que después va a estar enseñando. Él va a estar enseñando cosas más específicas de la vida cristiana, pero está empezando con decirle: hermano, esto lo hacemos, ¿por qué? Para agradar a Dios. Y es una forma amorosa de Pablo como apóstol hacerlo. Él les llama hermanos. Él le dice: les rogamos y les exhortamos, pero hay como quiera autoridad apostólica y en Cristo, porque él dice que es en el Señor Jesús. Entonces, Pablo lo que está diciéndole aquí a la iglesia es: lo que yo les voy a decir, lo que les voy a exhortar ahora, viene de Cristo, escúchenlo, síganlo. Entonces, él les menciona a ellos también que tal como han recibido de nosotros instrucciones de cómo vivir para agradar a Dios. Entonces, Pablo lo está repitiendo a la iglesia: lo que yo les estoy dando ahora no es nada nuevo, ya se los habíamos dado, y viene con una autoridad tipo de un general militar que le pasa instrucciones a través de un mensajero a los soldados. Claramente Pablo está implicando: lo que estoy enseñando viene de parte del Rey Supremo, del Señor Jesucristo, y se lo paso a ustedes. Entonces Pablo le encapsula todo esto en 3 verbos o 3 acciones. Y vamos a ver el primero. El primer verbo es andar. Entonces Pablo le dice a la iglesia: les he dado instrucciones acerca de la manera en que deben andar. Entonces, andar, ¿verdad? Pablo no está hablando aquí de que un ser humano que tiene 2 piernas camine. No es el concepto. Él está hablando metafóricamente. Él está diciendo: andar significa o se usa para describir la conducta general de una persona, tanto para bien o para mal. Y de hecho Pablo en 2 Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos, no por vista. Eso es 2 Corintios 5:7. En Gálatas 5:16 Pablo dice: digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Y Juan también, el apóstol, en 1 de Juan 1:6-7 dice también: si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia en todo pecado. Así que eso es lo que Pablo está hablando. Como cristianos debemos andar en fe, debemos andar en el Espíritu, andamos en la luz. Entonces, iglesia, quizás podemos pensar, ¿verdad? Los que están aquí escuchando, los niños, los jovencitos, allá los adultos y los ancianos, nuestro andar, ese caminar, está en línea con nuestra profesión de fe. Quiero que mediten en eso. Y sepan esto: porque estamos unidos a Cristo, estamos en el camino correcto. Eso no cambia. Pero tenemos que ese camino andar por fe, andar por el Espíritu, andar en la luz. Y sabemos que muchas veces no nos salimos del camino. Cristo nos puso en el camino, andamos en el camino, pero nos caemos en el camino. Entonces, en esos momentos en que caemos en el camino, vengamos a Cristo, pongamos nuestra fe en Él, vayamos al trono de gracia que está listo para el oportuno socorro. Y allí Jesús, cuando el justo cae, Jesús lo levanta. Así que
meditemos en eso. Andamos así, andamos en el camino, sigamos andando. El segundo verbo que Pablo habla y tiene que ver con el primero es agradar. Entonces miren lo que Pablo está diciendo. Pablo dice a la iglesia, las enseñanzas que le dimos de Jesucristo era para que ustedes supieran cómo andar para que así puedan agradar a Dios. Qué hermoso. Entonces para Pablo en la escritura el concepto de andar y agradar a Dios van juntos. No los podemos separar. Yo no puedo agradar a Dios si no ando como Dios me manda. Y tengo que andar como Dios me manda para agradar a Dios. Eso lo vemos, por ejemplo, en la misma epístola. Hace algunos meses hablamos de esto en 1 Tesalonicenses 2:4, que Pablo le dice a la misma iglesia, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Pablo dice, a mí se me confió el evangelio, yo andé con el evangelio, hablé el evangelio, no para agradar a Dios, lo hice como debería ser, para agradar a Dios y no a los hombres, me disculpa. No para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Entonces volvemos, jovencitos, los niños, los adultos, buscamos agradar a Dios, andar agradando a Dios en agradecimiento por su gracia, por la obra de Cristo, o a veces pensamos que queremos agradar a Dios para ganarnos su favor. Porque esa es la diferencia, es muy grande la diferencia. Como cristianos en Cristo, unidos en Cristo, reconocemos que andamos para agradar a Dios en gratitud porque nos salvó. Y no vamos a ganar nuestro más favor, ya tenemos el favor de Dios. Los niños aquí saben que deberían comportarse bien, los niños, los jóvenes, para agradar a sus padres. Pero saben también que no siempre lo hacen y cuando no agradan a sus padres, sus papás no los desechan. No les dicen, dejaste de ser mi hijo. No, siguen siendo hijos de sus padres. Pero sí deberíamos esforzarnos en querer agradar a nuestros padres y de igual forma deberíamos esforzarnos en agradar a Dios, recordando que ya Cristo nos puso en el camino, andamos en el camino y ya Cristo nos dio y nos sigue dando las herramientas para poder agradar al Señor. Entonces, Pablo sigue con la iglesia a un tercer verbo y añade, y el tercer verbo, la tercera acción es abundar, pero no solamente abundar, es que abunden más y más. De hecho dice aquí, nosotros les dimos instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, pero así abunden en ello más y más. Entonces, Pablo está diciendo, ya ustedes como iglesia están andando para agradar a Dios, pero yo les digo ahora que abunden en ello más y más. Entonces, esto Pablo que está diciendo a la iglesia y a nosotros hoy es que como cristianos tenemos que madurar, crecer, lo que llamamos de dar fruto, lo que quizás en la teología se llama la santificación progresiva, que es que cada día abundemos más y más en ese andar siguiendo los mandamientos de Cristo para que así cada día más abundemos en agradar al Señor nuestro Dios. Entonces, para seguir cerrando este punto, pensamos, ¿verdad?, como iglesia, ¿cómo podemos abundar en ese andar, en vivir en santidad y poder así abundar en agradar a Dios? Pablo va a dar ejemplos posteriores en la epístola, en los próximos pasajes. Yo no voy a hablar de eso necesariamente hoy, pero sí dentro de este pasaje Pablo tira como unas gotitas del saber. Por ejemplo, la primera es que debemos recordar la razón de nuestro andar, que es agradar y glorificar a Dios, como dice nuestro catecismo menor, que el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Así que esa es la primera, recordar que la razón por la que vivimos, andamos, es para glorificar a Dios. Entonces pensemos si todo esto que aprendimos, todo esto que hacemos en la iglesia, tengámoslo en mente en nuestras casas, en el homeschooling, en la universidad, en el trabajo, cuando estemos con familiares, con amigos, tengamos la noción y recordemos que andamos en el camino para agradar a nuestro Dios. La segunda, ¿verdad?, forma que podemos abundar es otro recordar que es solo por Jesucristo que podemos abundar en andar y agradar a Dios. La confesión de fe de Westminster, y les repito ahora, el segundo, recordar que es solo por Jesucristo que podemos abundar en ese andar y agradar a Dios.
Y me gustó mucho lo que dice la Confesión de Fe de Westminster cuando habla del concepto de la santificación. Capítulo 13, la parte 3 al final, cuando habla de la batalla entre la carne y el espíritu, ¿verdad? La parte de carne y la parte regenerada, dice, aunque la corrupción que aún queda puede prevalecer mucho por algún tiempo, sin embargo, a través del continuo suministro de fuerza de parte del Espíritu Santificador de Cristo, la parte regenerada triunfa y así crecen en gracia los santos, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Recordemos eso, hermano. Es a través del continuo suministro de fuerza de parte del Espíritu Santificador de Cristo que podemos abundar cada día más y más en ese andar que glorifique a Dios. Y el último, recordar que debemos recibir con humildad la enseñanza continua y repetitiva de la Biblia. Recordar que debemos recibir con humildad la enseñanza continua y repetitiva de la Biblia. El teólogo David Byrd escribe algo que pienso que es muy bueno. Dice, gran parte del ministerio de enseñanza de la iglesia está en repetir y repetir lo ya enseñado. Porque una cosa es conocer una doctrina en teoría y otra diferente es vivirla en la práctica. Y a causa de nuestra torpeza y lentitud en el aprendizaje, hay que volver otra vez y otra vez y otra vez a lo mismo. Entonces, hermano, iglesia, los niñitos, los jóvenes, echemos a un lado nuestro orgullo. ¿Verdad? A veces decimos, eso que están enseñando ya yo lo sé. Ay, mi madre, ahora viene el pastor otra vez con Génesis 3:15. Y el catecismo menor pregunta uno. Y ¿verdad? Pensamos que se repite lo mismo, pero no. Por nuestra torpeza, lentitud, por nuestro pecado, tenemos que recibir lo mismo cada rato. Pues lo olvidamos o lo escuchamos hoy y ya mañana lunes se nos fue. Así que, hermano, echemos a un lado el orgullo y pidamos esa humildad, esa fuerza, capacidad de aprender y orar al Espíritu Santo para poder recibir todo esto. Y si hay visitas aquí o gente que no sabe si están dando en el camino, si están glorificando a Dios, Pablo aquí lo que está hablando es a la iglesia que está en Cristo, a los santos de la fe, a los que están unidos a Cristo. Si tú que estás aquí hoy no estás unido a Jesús en su fe salvadora, déjame decirte que ni puedes andar en el buen camino, ni puedes agradar a Dios. No hay forma, porque todo esto es en Cristo y para Cristo. De hecho, toda persona que no está en Cristo anda en un camino, pero es un camino ancho que lleva a la perdición, a la muerte y al castigo eterno por la santa y justa ira de Dios. Así que quiero traer ese concepto de que hoy es el mejor día para en humillación, en arrepentimiento genuino, reconocer que somos pecadores, que necesitamos a alguien que nos lleve al camino. El único camino al Padre es Jesucristo. Pongamos nuestra fe para salvación en Él. En arrepentimiento genuino digamos, yo necesito de un Salvador que me lleve al camino para poder andar como ese Salvador Jesús me dice, para entonces poder agradarle a Dios, glorificarle y al final del día poder disfrutar de Él. Así que eso es el Evangelio y lo traemos hoy porque hoy es el día para recibirlo, hoy es el día de aceptarlo. Mañana puede ser muy, muy tarde. Así que, hermano, ese es mi punto 1. Paso al punto 2 de que solo Jesús puede enseñar cómo abundar en ese andar en santidad y agradar a Dios. Y veamos el versículo 2. Pablo le dice a la iglesia en el verso 2, pues ustedes saben qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús. Y la palabra precepto aquí está relacionada un poco a las instrucciones que él habló antes, pero aquí va más como mandato y también como enseñanza, ese material tradicional que se pasaba de enseñanza. Son las enseñanzas que Pablo ya le había dado a la iglesia de Tesalónica, que eran enseñanzas del mismo Jesús. Y no son enseñanzas ni mandatos de Pablo. Pablo está diciendo, no, son con la autoridad de apóstol, pero con la autoridad que es delegada del Señor Jesucristo. O sea que es un mandato directo de Jesucristo. Pablo está haciendo eco aquí de Mateo 28, 19 al 20. La gran comisión, dice así Mateo 28, 19 al 20, la primera parte. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Entonces Pablo toma este preámbulo, estos pasajes en la carta, para recordarle a los tesalonicenses que antes de ir a expresiones o exhortaciones más directas, le está diciendo, yo no les voy a enseñar
nada nuevo. Ya yo les impartí el evangelio, ya yo les impartí las enseñanzas. ¿Y por qué Pablo hace esto? Porque número uno, Pablo quiere que ellos estén conscientes, como él hablaba en las gente Gálatas, no hay evangelios nuevos. No hay evangelios nuevos. Pero también porque había muchos falsos maestros. Y Pablo le está diciendo, no hay nada nuevo. Ustedes escuchan algo nuevo por ahí, tengan mucho cuidado, porque si no van a volver a caer en las prácticas paganas. Y esa exhortación sigue siendo válida hoy para nosotros. Típicamente lo nuevo nos llama la atención, más que lo antiguo. Pero como dijo mi pastor, que alguien le dijo en Greenville, que en materia de enseñanza bíblica, casi nada que dice ser nuevo es bueno. En cuestiones de la Biblia, de la doctrina, casi nada. Que alguien diga, traigo algo nuevo, mis hermanos, eso muy probablemente no es nada bueno. Así que quizás lo exhorto, iglesia, a que número uno, tengamos aprecio por las enseñanzas de nuestra tradición reformada. Confesiones, catecismo, tengamos aprecio por esas enseñanzas que son antiguas, pero son buenas. ¿Ok? Ellas no reemplazan la Biblia, pero son como unas verjas que nos mantienen en el camino correcto del estudio bíblico. George Wayne, el que robó el banco, necesitaba esas verjas, porque cuando él estudió la Biblia, se fue para las malangas. No, esas verjas nos dicen, no, esto es lo que debemos estudiar, esto es lo que en realidad está enseñando la Biblia. Y pasa mucho hoy en muchas iglesias, que al no tener esas verjas, esas guías que los lleven por el estudio correcto de la Biblia, la gente interpreta la Biblia a salva y mansalva y toman decisiones que son contrarias a la palabra de Dios, avergüenzan el evangelio y lo que llevan es a la destrucción al final de la vida. Entonces, usemos este material que nos han dado, las confesiones, catecismo, para que nos ayuden en el estudio correcto de la palabra. Compartamos eso con otros cristianos y oremos para que más iglesias en nuestro país las utilicen también para el beneficio del evangelio. Así que ese es el primer tengamos. Ahora tengo otro tengamos. Tengamos aprecio y valoremos las enseñanzas de Jesús a través de nuestro púlpito. Tengamos aprecio y valoremos las enseñanzas de Jesús a través de nuestro púlpito. Hermanos, como cristianos, nuestra motivación a andar y agradar a Dios se basa en que lo que hemos aprendido lo queremos usar bien, porque algún día daremos cuentas ante nuestro Señor Jesucristo. Así que oremos por predicadores que prediquen lo que se ha predicado por los últimos 2000 años, a Cristo crucificado y cómo aplicar cada verdad y mandato de Cristo en nuestras vidas, porque así es la única forma en que vamos a poder abundar más y más en santidad y agradar a Dios hasta que nuestro Señor regrese. Y los que están, ¿verdad?, de visita aquí, que nos escuchan, Jesús enseñó que Él es el único camino que hay que andar para agradar y para llegar a Dios. Ya hablamos de eso. Tengamos esto en cuenta, mis hermanos. Solo por la autoridad de Cristo podemos ser salvos, llegar a vivir una vida que glorifica a Dios y al final del día poder disfrutar y gozar de Él para siempre. Así que, hermanos, cerrando aquí, George Wayne Smith, ese ladrón del banco que venía del mundo carismático y pentecostal, y no es que le esté echando la culpa a ellos per se, pero sí sus enseñanzas, no vio nunca lo que el verdadero creyente ve en la esperanza de la segunda venida de Cristo, que es un llamado a andar, a vivir en santidad para glorificar y agradar a Dios y poder disfrutar de Él por siempre. Entonces el apóstol nos recuerda que eso es solo en Jesús. Solo en Jesús podemos abundar en santidad para agradar al Padre, siguiendo las enseñanzas, las mismas enseñanzas de hace 2000 años. Y es en la Biblia donde único podemos encontrar esta enseñanza, mis hermanos. No es en profetas, apóstoles nuevos, arcángeles, salmistas, evangelistas. No, es solamente en su palabra donde podemos encontrar esto. Así que abundemos en esa vida, ¿verdad? Tengamos la noción, reconozcamos, pidamos ayuda al Espíritu Santo para que nos ayude a abundar, a vivir en santidad, siguiendo las ordenanzas de Jesucristo y así agradar a Dios en todo lo que nos manda como creyentes, porque esa es nuestra meta. Miren cómo Pablo lo dice en Filipenses 3:12. Filipenses 3:12 Pablo dice: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Eso es la traducción, nueva traducción viviente. Tengamos ese recordatorio, mis hermanos. Recordemos que solo Jesús
¿verdad? Solo en Jesús podemos abundar en ese andar, ese caminar en santidad para la gloria de Dios. Y es solo Jesús, con su autoridad, a través de la palabra, nos puede enseñar cómo hacerlo. Así que nos ponemos de pie y oramos. Amantísimo Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque nos permite, Señor, estudiarla. Danos la humildad y la capacidad de que lo que se ha hablado podamos practicarlo para vivir, para andar en este camino que nos has dado, para tu honra y tu gloria. Reconociendo que es por la obra de Cristo en nosotros, el que nos guía a la perfección, el que nos dio su Espíritu Santo, que nos santifica cada día más. Y yo te pido que si estas verdades, Señor, no están en el corazón de alguna persona aquí, que por tu Espíritu, Señor, que trae convicción de pecado, que coge corazones de piedra y los transforma en corazones de carne, el Evangelio traiga salvación para tu honra y tu gloria. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén.